En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Son tal multitud los milagros realizados por Santa Filomena que narrarlos todos sería algo casi interminable, por lo que en este cuarto capítulo voy a resumir unos cuantos más para luego pasar a contar otros prodigios, digamos, atípicos, que nos harán mucho reflexionar por el contenido tan impresionante que llevan consigo. Podríamos decir que son milagros al revés. Esperad un poquito y lo comprobaréis. Comenzamos resumiendo algunos más de los portentos obrados por nuestra amable santita. Santa Filomena salva de unos peligrosos bandidos a la familia Terrés, ya conocida por nosotros, haciendo que esa noche en la que los malhechores ya estaban intentando asaltar la casa, fueran diferentes amigos a celebrar una tertulia a la vivienda de la familia Terrés, sin haberse puesto nadie de acuerdo, por lo que los maleantes tuvieron que huir sin haber podido llevar a cabo sus perversos planes. Santa Filomena fue quien los puso a todos de acuerdo para que acudieran en esos precisos y preciosos momentos. Un leñador de Sirignano llamado Carluccio Napolitano tenía gran confianza en la santa, pues por la tierna devoción que la profesaba había conseguido de ella muchos y singulares favores. Este buen hombre llevaba siempre consigo una estampa de la taumaturga y cuando se veía en algún apuro la tomaba y con la mayor confianza le manifestaba las necesidades de su corazón. Dicho leñador hallábase de viaje y sorprendiéndole la noche se albergó en una venta. Pronto recayó la conversación sobre Santa Filomena y él sacó entonces su imagen para mostrarla a los que estaban presentes. Le agrada la estampa a uno de ellos y le ofrece por la misma 2 monedas. Otro le ofreció 3, después 4 o 5 hasta 12. Pero Carluccio respondía que no la daba ni por un escudo romano, y enseguida la guardó en su cartera. Con esto demostró su gran amor a la santa. Madruga al día siguiente y se dirige por primera vez a una aldea llamada El Sorbo, donde había de trabajar. Al atravesar un bosque se extravía y no sabiendo ni a dónde va ni dónde se halla, se acoge a la santa y comienza a hablarla en estos términos. ¿Qué es esto, mi querida santa? Ayer no quise darte ni por una buena suma de dinero, prefiriendo a todo tu compañía. Ahora me veo perdido en este bosque. ¿Cómo no vienes a sacarme del apuro? Aún no había acabado de decir estas palabras cuando ve venir hacia él una joven como de 13 años, vestida de azul y tan modesta como bella, que mirándole le dice: ¿qué tiene, buen hombre? ¿Qué le sucede que está triste? Carluccio le manifiesta su problema. Eso no es nada, le contesta ella. Sígame que lo pondré en el camino. Y diciendo esto echa adelante como para indicarle la senda. Andando iban, y nuestro leñador, un poco maravillado de lo que estaba viviendo, empieza a decirse a sí mismo: mira tú si es grande la bondad de Santa Filomena. Apenas la invoco, viene a socorrerme, ya que no puedo dudar que ella me ha enviado esta joven tan amable. Caminaba entretenido en estos piadosos pensamientos cuando se detiene la joven y volviéndose a él le dice: ahora siga este camino por espacio de 1 milla. Después encontrará una mujer con una cesta en la cabeza. Va al mismo pueblo y en su compañía llegará pronto a él. Carluccio le da las gracias muy reconocido y se separan. Poco después vuelve la cabeza para ver qué rumbo tomaba la caritativa señorita, pero ya no la vio, y sin discurrir más continuó su camino. No tardó mucho en verse en la misma dificultad de antes, porque se halló de nuevo en una encrucijada.
¿Qué senda debía tomar ahora? No lo sabe. De repente alza la vista y ve venir hacia él la mujer que le habían hablado con la cesta en la cabeza. ¿Sabe usted, le dice, cuál de estas sendas va al sorbo? Al sorbo, responde la aldeana, que si sé el camino, no lo de saber si es mi pueblo. Venga usted conmigo que yo le guiaré. Y de esta forma llegaron a la aldea, y fue entonces cuando se abrieron los ojos de Carluccio, que hasta ese momento la santa había hecho que los tuviera muy cerrados. ¿Qué tenía que hacer? Decía, una joven tan modesta, tan bien criada y vestida con tanto aseo en el descampado que yo me hallaba. ¿Cómo pudo adivinar mi apuro y casi leer mis pensamientos? ¿Cómo pudo prever lo que iba a sucederme y pintarme tan exactamente a la mujer que encontraría, la carga que llevaba y que el término de mi viaje era también el suyo? He visto a Santa Filomena en persona y ella misma es la que me ha sacado de mi apuro. Este buen hombre estuvo como fuera de sí por espacio de muchos días y su corazón se inflamaba muy fácilmente en amor y tierna devoción a su celestial compañera. No era para menos, ya que tuvo la fortuna de gozar por bastante espacio de tiempo de la presencia de la gran santa. Veamos otro singular suceso ocurrido en Ariano, el año de 1831. Fue conducido un caballero ante el tribunal como reo ante la ley que le sujetaba al servicio militar. No era fundada la acusación, porque tenía exención legítima, y bastaba para probarlo presentar la certificación que obraba en su poder. Por lo tanto, era urgente buscar el documento. Desgraciadamente, por más vueltas que da a sus papeles, la certificación no aparece. Llega el día de la comparecencia y no había más alternativa que o marchar a la mañana siguiente al regimiento o quedar en una prisión. ¿Qué hacer? ¿A quién acogerse? Ya no podía contar con los medios humanos, solo la providencia. Entonces interesa a Santa Filomena en su favor. Sí, exclama dejándose caer fatigado sobre una silla. Sí, gran santa, tú sola puedes librarme de esta agonía. Y mezclando las lágrimas con su oración, se queda dormido. Le parece entonces ver a la santa que le dice: no te aflijas, aparecerá tu certificación. Ve a la ermita de San Pedro. Dicha ermita distaba de Ariano cerca de 1 milla. Junto a la pila del agua bendita hay un arca. Ábrela. En un lado encontrarás una estampa de la Anunciación y en el otro el papel que buscas. Despierta sobresaltado y sin perder momento echa a andar para la ermita. Entra en ella, ve el arca, pero está cerrada con llave. Entonces la descerraja y encuentra la estampa de la Anunciación y el ansiado documento. ¡Ah!, exclama, no era un sueño vano. ¡Oh, bendita sea mi santa protectora! Vuélvese a Ariano, llevando el papel consigo y publicando por las calles y plazas el prodigio de que había sido objeto. Más maravilloso y no menos cierto lo que voy a referir ahora. Dios quiera que saquemos el fruto que sin duda intenta el Señor con esta lección. En un pueblo cerca de Nola vivía una mujer casada muy devota de Santa Filomena. Tenía cerca de 30 años. Ella acostumbraba a hacer anualmente una extraordinaria fiesta a la santa, pero ese año de 1830, de resultas de un parto, se encontraba peligrosamente enferma. Agravada y sin conocimiento, luchaba ya por espacio de 3 días con las agonías de la muerte. El pueblo, a quien interesaba mucho su curación, dirigía al cielo fervorosas oraciones y le decía a la gran santa: vuestra devota enferma estaba preparando haceros una fiesta magnífica, gastando su dinero para haceros un hermoso cuadro,
y todo el mundo edificado de su generosidad os pide su salud. Por favor, no la dejéis morir. Entretanto, ni las oraciones ni los llantos hacen retroceder el mal. Iba a terminar el tercer día de agonía y de repente se oye un gran ruido ocasionado por las caballerías que había en la cuadra. Los que rodeaban a la moribunda temen que este estrépito acelere la muerte, porque la cuadra caía precisamente debajo de la habitación en que yacía la enferma, y acuden todos a apaciguar a los animales para subir después inmediatamente. Ya estará muerta, decían al volver, pero la realidad fue que estaba completamente buena. Al verlos, exclama con una voz fuerte y sonora desde la cama en que estaba sentada: «Vengo del otro mundo y debo mi salud a Santa Filomena. Llamad a todos los de la casa que quiero referiros lo que he visto, para que admiréis conmigo el poder de esta santa». Cuando estuvieron reunidos, empezó dando gracias a Santa Filomena, y en unos términos que manifestaba bien su vivo y profundo reconocimiento, dijo: «Apenas acabé de expirar, me encadenaron 2 demonios y me llevaban consigo». Al escuchar estas palabras, apareció en los semblantes de todos la palidez del terror. Llamé entonces a Santa Filomena, y acudió vestida de blanco y tan hermosa como yo no puedo explicar. Aquí un gozo indecible se dejó ver en sus ojos y en todo su semblante. «Díceme, no temas, que estoy yo aquí para defenderte». Después, volviéndose a los demonios, les preguntó: «¿Qué hacéis vosotros aquí? Esta alma es mía». Y desaparecieron. Entonces, como me veía toda temblando, me toma de la mano y hace esfuerzos para tranquilizarme, repitiéndome con una sonrisa celestial que dejase de temer, que me prometía su mediación. En esto llegamos a la presencia del Divino Redentor, que al verme bajó los ojos y puso un semblante severo. Entonces temblé más que nunca, pero la santa, siempre sonriéndose, procuraba animarme y, tomando la palabra, empezó a abogar por mí. «Esposo mío», dijo ella a Jesucristo, «conviene a vuestra misericordia que esta alma tan decidida por mí vuelva a la vida, para que se aplique mejor al negocio de la salvación». Nació en el seno de una familia numerosa y las ocupaciones la absorbían todo el tiempo, dejándola muy poco para atender al cuidado de su alma. Después se casó, y nuevas y mayores ocupaciones recayeron sobre ella, de modo que ni podía oír una misa con devoción, ni rezar un rosario con tranquilidad de espíritu. Os suplico, pues, que vuelva a la vida para que pueda cumplir mejor con estas obligaciones. Nuestro Señor permaneció inmóvil, sin responder una palabra. La santa vuelve otra vez a hablar y añade: «Esposo mío, aún viven sus padres, que son muy ancianos. Ella los cuida y si les falta, ¿qué será de su vejez?». Esta nueva razón alegada por Santa Filomena fue oída del soberano juez con la mayor indiferencia. Su silencio y su severidad eran para mí unos verdaderos rayos, y aunque la santa procuraba animarme con su sonrisa dulce y graciosa, yo no podía hacerme superior al espanto de que estaba penetrada. Vuelve por tercera vez a mi defensa. «Señor y querido esposo», continúa ella, «tiene 3 criaturas inocentes. ¿Qué va a ser de ellas si le falta su madre? Se perderán». El mismo silencio en el juez, la misma severidad. La santa siguió diciendo:
Señor, acordaos que sirve de madre a 2 ministros pobres de vuestros altares. Tampoco recibió contestación alguna. Entonces se inflama con nuevo celo y exclama en tono resuelto: mi esposo querido, traed a la memoria lo que padecí por vuestra gloria, y particularmente las injurias, los malos tratamientos y la ignominia que me hicieron padecer en Roma. Si esta persona no vuelve a la vida, perderé el concepto que en el país tengo, y yo soy muy celosa de la honra que me dan con sus fiestas. No quiero verme privada de ella. Profirió estas palabras con tanto fuego que el soberano juez se dio por entendido y, cambiando la severidad en un aire de complacencia divina, dijo en fin estas palabras: haz como deseas. Desde ese instante ya no puedo decir más, sino que me encuentro en completa salud. En efecto, cesó la enfermedad desde ese momento y comenzó también la afluencia de una multitud de personas que acudían a cerciorarse del prodigio por sus propios ojos. Los resultados fueron maravillosos, porque cuando la mujer que había sido curada les contaba el relato del inmenso milagro recibido, esto producía en los corazones los más saludables efectos. Se aumentó la devoción a la santa, y los habitantes del pueblo resolvieron erigir en honra suya una grande y bella estatua. Del precioso milagro podemos sacar mucho fruto, pues nos demuestra el gran poder de los santos cuando interceden por nosotros delante del Creador, y al mismo tiempo nos manifiesta que, a pesar de que tengamos 1000 ocupaciones, Dios quiere que por encima de todas nos ocupemos del gran negocio de nuestra salvación eterna, y de no hacerlo así, tendremos mucha culpa y desagradaremos a nuestro Señor, como acabamos de ver hace un momento. Sigamos. En 1831 llegó por primera vez a Martorano, ciudad de la Calabria ulterior, un libro con los milagros de la santa. Tal escrito lo leyó con piadosa ansia un canónigo llamado Nicolás Lanza, y empezó a publicar por todas partes el poder de la nueva taumaturga. Su nombre y sus alabanzas volaban de boca en boca. La noticia de tantas maravillas llegó a una pobre viuda, a la sazón bastante afligida, y sintió que el corazón se le dilataba. Tenía una hija llamada Rosa Milano, a quien los auxilios de la medicina no habían podido aliviar en sus dolencias. Cada día se encontraba peor, y por último llegó a tal punto que la pobre doncella se quedó muda. En esta consternación se hallaban la madre y la hija, cuando oyeron por primera vez el nombre de Santa Filomena. Algunas vecinas las exhortaban a que vayan a casa del canónigo Lanza. Acuden en efecto y le suplican que sea su mediador con la santa, para así poder conseguir una curación más que imposible. El humilde sacerdote no sabe qué hacer ante esta solicitud, pero fueron tan vivas las instancias de parte de las 2 afligidas mujeres, particularmente de la enferma, que llena de lágrimas le mostraba su lengua desecada, que se resolvió a hacer alguna cosa para contentarlas. Toma el libro, despliega la imagen y la aplica a la cabeza de la joven que estaba arrodillada a sus pies. Pide a Dios el remedio por los méritos y padecimientos de la santa mártir, y sin otra reflexión dice a la muda: Rosa, ¿cuánto tiempo ha que no hablas? Responde, hace tantos días, e indica exactamente el número. A partir de este momento siguió hablando con singular facilidad ante la admiración de todos. Sencillamente diremos: ¡qué grande es el poder de la niña santa!
Santa Filomena consiguió la libertad de Peregrino Ruoco, que había sido condenado a muerte. La sentencia debía ejecutarse el 19 de agosto de 1832 y la santa le salvó, debiendo hacer para ello diversas combinaciones rocambolescas. Santa Filomena, en el mes de octubre de 1832, libra de la muerte a todos los que viajaban en 2 buques del naufragio que levantó una tempestad furiosa en el Golfo Adriático. Estos 2 buques naufragaron a la vista del mismo puerto. A todos, increíblemente, los salvó. Santa Filomena salva de un terrible torbellino a Ana María de Filipo en julio de 1832. Santa Filomena milagrosamente restaura en mayo de 1831 la campana que habían fundido en su honor para su santuario, que había resultado muy defectuosa y a la cual faltaban diversas piezas. Santa Filomena hizo, Santa Filomena realizó, Santa Filomena, Santa Filomena. Dejamos aquí de narrar milagros, pues no acabaríamos nunca, y vamos a pasar, como al principio de la charla dije, a referir otra serie de milagros muy curiosos, muy asombrosos, muy impresionantes y muy espantosos, que nos harán pensar un poquito, mucho. Lo que a partir de ahora voy a contar nos hará tomar constancia de lo serio y tremendo que son las cosas de Dios y de sus santos, y que jamás deberemos tomarnos dichas cosas a risa, y que jamás deberemos burlarnos de ellas, ya que caer en las manos de la justicia divina es harto grave. Comprobémoslo. Dice San Juan Damasceno: debemos venerar a los santos, levantar templos a honra suya, ofrecerles dones, celebrar su memoria y en sus fiestas entregarnos a un santo regocijo. Pero guardémonos de irritarlos por los mismos medios con que pretendemos obsequiarlos. Los santos solo aman lo que agrada a Dios. Todo lo que le ofende, ofende también a ellos. De aquí los castigos con que los santos afligen muchas veces a los hombres. La gloria de Dios compete a todos los santos. La Iglesia militante está ya en posesión de una parte de esta gloria. Dios ha puesto en las manos de su Iglesia una espada de 2 filos, y la Iglesia junto con nuestro Señor han pronunciado el anatema contra todos los menospreciadores de sus santos, de sus reliquias, de sus imágenes. No nos admiremos, pues, de que en medio de las misericordias y gracias de toda especie de que los santos acostumbran ser los canales e instrumentos, se presenten de vez en cuando acá y allá algunos rasgos de severidad y de justicia. Para los que aman a Dios todo coopera a su bien. En cuanto a los otros, o el azote les abre los ojos del alma, o si insisten en tenerlos cerrados, sirve su castigo para la gloria de Dios y edificación de los demás fieles. Escuchemos primero a don Francisco de Lucía, que nos referirá lo que a él mismo le pasó. Por los días de la revolución de este reino de Nápoles, empezaron a ser menos frecuentes las ofrendas a la santa y menos abundantes las limonas. Se acercaba la fiesta que acostumbrábamos a celebrar todos los años con la mayor magnificencia posible. Pero había tan poco dinero en el tesoro que aun después de haber pedido prestados 30 ducados, creímos deber cercenar alguna cosa del aparato acostumbrado, pues no alcanzaban los medios. A cosa del mediodía, me retiraba de la iglesia para descansar un poco en casa, y a la misma hora veo venir hacia mí a Filomena Serio, joven de 16 años. Estaba triste,
y en todo su aire notaba yo no sé qué sobrecogimiento. Al verla en ese estado me sobrecogí yo también, y temí que venía a anunciarme algún desastre político. Filomena quería hablar, pero se lo impedía el miedo, y cuanto más inquieta y agitada la veía, más se aumentaba mi sobresalto. La obligo en fin a que hable y me dice en resumen que se le había parecido la noche anterior la santa según se ve en la urna y que estaba muy enfadada conmigo. Recordemos que está hablando don Francisco de Lucía. Enseguida me declaró los motivos que tenía la santa para este enojo, y todos recaían sobre las economías que había hecho en la fiesta para no empeñarme más. La joven siguió diciendo: me hablaba Santa Filomena en un tono tan severo que me hacía temblar de miedo y sólo pude contestarla: ¿y yo qué tengo que ver con esto? Puedes ir, me replicó Santa Filomena, y decirlo a don Francisco. Lo que yo contesté, siguió diciendo la joven Filomena serio, lo dije tan alto y con tantos sollozos y gemidos que la han oído en casa y han entendido que pasaba en mí alguna cosa extraordinaria. La santa, después de haber manifestado a la joven todas estas quejas contra el sacerdote, mandó absolutamente a esta doncella que fuera a verle y decirle todo lo que había visto y oído. Y si no obedeces, añadió, te castigaré a ti y a tu familia. Yo soy virgen, prosiguió, yo soy mártir, yo he derramado mi sangre por Jesucristo. ¿No es esto bastante para tener derecho a su aprecio? Aquí se está refiriendo a don Francisco. ¿Acaso cree él que no tengo a mi disposición los tesoros de la providencia? ¡Oh, qué disgusto me ha dado! Dijo esto y desapareció. Filomena serio, luego que despertó, manifestó a su familia lo que había pasado, y ésta la obligó a que fuera a decírselo al sacerdote. Don Francisco, una vez disipado poco a poco el gran susto, cuando Filomena le preguntó ¿qué debía contestar a la santa en caso de una segunda visita?, el buen sacerdote afirmó: la dirás que se digne ver de mí y los dos juntos arreglaremos nuestras quejas. Con esto se marchó Filomena, y don Francisco, no desatendiendo la lección que acababa de recibir, se puso a calcular los gastos hechos y los que restaban hacer para acudir a un nuevo préstamo y dar a la santa una satisfacción completa. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que después de haber desembolsado más de 100 ducados, sobraban aún los 30 prestados y además otros 90? Observa además que desde ese momento las colectas fueron muy abundantes. Esta es la venganza de los santos con aquellos que saben aprovecharse de su justa severidad y de sus avisos, y piden perdón y rectifican sus acciones. Sin embargo, no es igual la medida para todo el que se atreve a desagradarlos. La divina providencia, la Santísima Virgen María, los santos, tienen mucha paciencia y aguardan y avisan para que la persona rectifique, pida perdón y cambie su proceder. Pero pobre de aquel que a pesar de los avisos sigue obcecado en su maldad. Repito, pero pobre de aquel que a pesar de los avisos sigue obcecado en su maldad, como ahora comprobaremos. No lejos de Muñano vivía una familia de las más distinguidas de la provincia, y la señora cuidaba por sí misma y con mucha caridad de una pobre enferma que había recogido en su propia casa. El Señor llamó al cielo a esta señora para recompensar sus méritos, y la enferma, creyéndose perjudicada por este suceso, se entrega a los desahogos de una impaciencia culpable.
La divina providencia y especialmente Santa Filomena fueron los objetos del despecho de esta mujer. En especial, un día que se vio delante de una imagen de la santa, se exalta su bilis y por el canal de sus labios vierte injurias sin medida contra aquella que a su modo de ver debió impedir la muerte de su bienhechora. Los que la oyeron quedaron escandalizados. Llegó la noche y aún no se había templado su rencor. Acuéstase y a pocos minutos de dormida oye esta mujer que la llaman y despierta. ¿Me conoces?, la dice entonces la santa que se le aparece en persona. El tono de la voz, la severidad de las miradas y la actitud amenazadora hacen temblar a la desdichada. ¿Me conoces tú? Yo soy una virgen que derramé mi sangre a honra de mi Dios. Yo soy esa virgen a quien tú has tenido la audacia de ultrajar de un modo tan escandaloso, y vengo a enseñarte quién eres tú y quién soy yo. Y juntando las obras con las palabras, cae la blasfema derribada de su cama y cercada del terror y de los dolores, da tales gritos que despierta a todos los de la casa. Corren estos aterrados a las armas, creyendo que es acometida y allanada la vivienda, pero es ocioso buscar a los agresores. La desventurada les manifiesta la causa de sus gritos y con esto se tranquilizan los asustados moradores, quienes lejos de compadecerla se alegran y alaban a Dios por su justa severidad. El castigo produjo su efecto. A la mañana hizo esta mujer celebrar el sacrificio de la misa para desagraviar y pedir perdón a la santa, y en adelante fue más humilde y respetuosa para con ella. Esta señora rectificó a tiempo, pero pasemos ahora a narrar otros acontecimientos mucho más terribles. En Monte Máramo vivía un matrimonio que no tenía hijos. Acuden estos a Santa Filomena y prometen, primero, si es niña, ponerla en el bautismo el nombre de Filomena. Segundo, llevar al niño o a la niña a Muñano para dar las gracias a la santa. Fue escuchado su deseo y cumplida la primera condición de ponerla en el bautismo el nombre de Filomena, el marido instaba por el cumplimiento de la segunda, pero la mujer se hacía la sorda y lo dejaba correr. Pásanse 2 años. 2 años. La niña no podía estar ni más robusta ni más hermosa, pero ¡oh!, qué golpes les preparaba su infidelidad. En esto se extiende la voz de que en Castelveteri, pueblo poco distante de Montemáramo, se preparaba una fiesta solemne a honra de la santa, y la mujer dice a su marido que quiere ir allí para cumplir su voto, lo cual lo hacía para librarse de ir a Muñano, pueblo más distante. No es eso lo prometido, contesta su esposo. A Muñano debemos llevar la niña y no a Castelveteri. Va, replica la mujer, como si no fuera la misma la Santa Filomena de aquí y la de Muñano. Y así lo hicieron en efecto, y volvieron por la noche creyendo haber pagado la deuda. El cielo pensaba de otra manera. En la misma noche y a tiempo de acostarse, da un beso la niña a su papá y a su mamá, los llama por su nombre, y mientras ellos corresponden a sus gracias con 1000 caricias, se les queda muerta en sus brazos. Inútil es pintar aquí su dolor y su consternación. Van al fin, aunque tarde, a Muñano, y allí refirieron el trágico suceso, confesando con humildad que a nadie más que a sí mismos tenían que culpar su desgracia.
A este último y terrible golpe, decían, habían precedido bastantes advertencias y aun castigos temporales de que nos hubiéramos librado cumpliendo nuestro voto, pero nosotros siempre lo hemos diferido hasta que, cansada la paciencia del Señor, ha hecho lugar a su justicia, y sólo suplicamos ya que se dé por satisfecho con este castigo. Lo anterior nos enseña que debemos tener el máximo cuidado en prometer cosas, ya que el tema es demasiado serio, como acabamos de comprobar, y vamos a seguir comprobando mucho más. Otro hombre muy rico pero poco escrupuloso en el cumplimiento de sus obligaciones fue castigado igualmente de un modo espantoso. Padecía un cáncer que, haciendo estragos en su cara, le había comido también una parte de la nariz. Cuando llegó el santo cuerpo de Santa Filomena a Muñano, manifestó a la santa su aflicción y la prometió, si le curaba, darle una de las casas que poseía. El milagro se obró, pues al cabo de algunos días en que cuidó de untarse con el aceite de la lámpara de la santa, no sólo desapareció el cáncer, sino que se le restituyeron las carnes perdidas, con las que recobró igualmente la forma regular de su cara, en lugar de la horrible deformidad que había antes en ella. De modo, dice el autor, testigo ocular, que debimos admirar dos prodigios, uno la desaparición del cáncer y otro una especie de creación de carne obrada en el rostro de este hombre. Era de aguardar el cumplimiento de la promesa, pero mientras todo el mundo lo esperaba, sólo él no piensa en ello. Se construía por este tiempo la capilla, y hubiera venido muy bien una ofrenda de esta especie. No faltaron personas que le recordaron su deuda, y aún hicieron lo mismo con su mujer, pero uno y otro contestaban muy secamente que en su testamento se hallaría. Les tomó Dios la palabra. Sobreviene una bancarrota y la pesadumbre mata a la mujer. El marido se ve en el último apuro, pues para pagar a uno de sus acreedores le tiene que alquilar su casa. Y, terrible, aparece de nuevo el cáncer, cómele toda la cara y enseguida también la vida. ¡Qué mala es la avaricia! Este hombre había recibido el portentoso milagro de la curación del horrendo cáncer y de la nueva creación de todos los tejidos de la cara que le faltaban. Y a pesar de todo, la avaricia no le dejó donar una casa como había prometido. Esto es una locura. Y el desgraciado se quedó sin casa, sin vida, y el cáncer y la deformidad le volvieron. Este pecado lo padecen muchas, pero que muchísimas almas. Este terrible mal tiene el nombre de avaricia. La avaricia es una poderosa y letal droga que hace inmensamente desgraciado al avaro, pues todo lo que tiene le parece poco y siempre quiere más, y llega a mal vivir antes que gastar en sus propias necesidades. Y si esto lo hace consigo mismo, ¿qué es lo que hará con el prójimo? El pecado de avaricia ofende mucho a Dios. Seamos siempre generosos y no olvidemos nunca que a la tumba no nos llevaremos ni un céntimo. Bueno, sigamos viendo a dónde conduce la execrable avaricia. Ocurrió lo mismo con la mujer de que voy a hablar ahora, y a quien la hidropesía tenía próxima a la muerte. Ya había recibido los sacramentos, y subiendo la hinchazón al pecho, era de temer que expirase pronto. En esto recibe la visita de unas mujeres piadosas, y la preguntan si ha recurrido a Santa Filomena. No,
Contestó ella. ¿Cómo? Replicaron las mujeres. ¿Pues dudáis acaso de lo mucho que puede con Dios? Usad, como han hecho otros, del aceite de la lámpara de la santa y ofrecerla alguna cosa. La ocasión no puede ser mejor, pues ahora se va a empezar la novena. Ea, confiad en ella, y no dudéis que desaparecerá la enfermedad. La invitación en verdad incitaba y la necesidad era urgente. Acude en efecto a la santa, hace su promesa y resulta el milagro en muy breves días. La promesa, que consistía en un adorno de perlas, valor de unos 50 ducados, debía cumplirse el mismo día de la fiesta, y la favorecida podía hacerlo muy bien, pues tenía mucho dinero. Pero le salió al encuentro la avaricia. La fiesta pasó y el voto no se cumplió. Las mujeres piadosas que la inspiraron el pensamiento no pudieron menos de sobresaltarse al saberlo. La amonestan recordándola su promesa, pero en vano. La reprenden, pero todo es inútil. También la da un asalto la autoridad respetable de un sacerdote encanecido en el servicio del altar, pero no sacó más fruto que las primeras. La respuesta fue que daría un ducado en cada fiesta. Eso quería decir que tardaría 50 años en cumplir la promesa. 50 años, 50 ducados. Fue grande la indignación de los fieles al saberlo, llegando hasta términos en que pedían a la santa vengase su propia causa, y fueron oídos, pues antes de acabarse la octava, tuvo una desgracia en que perdió 200 ducados. Dios y la santa son alabados por este castigo, y temblando por la ingrata que aún no se rendía, la suplican se compadezca de sí misma y aparte de sí otros males mayores. Pero veamos la contestación de la abada. Andad, andad, responde la mujer, este desastre la hace, aquí se está refiriendo a Santa Filomena, este desastre la hace indigna de mis dádivas. La contestación no pudo ser más blasfema. Pasan algunos días, manda sacar de su bodega una buena partida de vino que quiere vender, pero ¿quién tomará la podredumbre que se encuentra en los barriles? Además de lo anterior, un tonel de cabida de 50 barriles, donde estaba el mejor vino de su cosecha, se abre por sí mismo y todo se pierde. Entretanto, esta mujer, en vez de reconocer el dedo de Dios en estos desastres, se endurece más y su corazón se llena de resentimiento contra la santa mártir. Se acercaba el término de la lucha, porque el mal que había desaparecido por un milagro, llamado otra vez por la ingratitud, aparece de nuevo y con tal violencia que en un breve término la pone a las puertas de la muerte. Pero ella insiste en su obstinación y en ella muere. Y vuelvo a repetir, qué terrible es la avaricia, qué terrible es no rectificar de conducta cuando Dios nos manda diversos avisos. Todo esto son casos reales, terroríficamente reales, que nos deben hacer reflexionar mucho. Veamos otro castigo semejante, aún más espantoso. He dicho bien, aún más espantoso. Había de años atrás un pleito entre dos personas nobles de la capital y una villa compuesta toda de labradores. Estaba por parte de estos, de los labradores, la razón, y confiaban más en Santa Filomena, de la que eran muy devotas estas buenas gentes, que de la justicia de los hombres.
iba a darse la sentencia, y esos dos nobles, que eran hermanos, supieron emplear también su crédito y los muchos resortes que movieron, que ganaron el pleito contra toda justicia. Ya sabemos que generalmente en la tierra el pez grande se come al chico. Esta fatal sentencia llenó de aflicción a nuestros pobres labradores que, aniquilados con los gastos del litigio, se veían ahora privados de todo recurso. En su dolor y no esperando nada de los hombres, acuden a su santa patrona, y con ella desahogan sus corazones oprimidos, y tan públicamente que llegó la noticia a los dos caballeros. Mas como ellos confiaban en su brazo de carne, cuál era su dinero y su poder, se rieron a satisfacción de la simplicidad de los paisanos. Veremos, dijeron algunos de ellos, veremos lo que hace por vosotros Santa Filomena. Pronto iremos allá, y nos diréis lo que ha hecho vuestra santa. Entre estos labradores había una mujer que, favorecida muy particularmente por la taumaturga, sintió atravesado su corazón por estas palabras impías y, arrebatada de su celo, les dijo con resolución: Señores, no ultrajéis a la que llamáis nuestra santa, que es más poderosa que nosotros, y desdichado del que provoca su cólera. Pues, ¿qué nos hará?, replicaron ellos sonriéndose. ¿Qué os hará? Puedo arrancaros la vida antes que nos hagáis esa visita que decís. Grandes carcajadas y desprecio fue la respuesta. El viaje acordado lo comienzan a realizar y avanzan hacia la villa como dos buitres que van a caer sobre una presa segura. Es gran maldad que, aparte de haber ganado el pleito fraudulentamente, encima pretenden ir a reírse en las propias caras de las pobres gentes que habían padecido la gran injusticia. Por el camino se encontraban con algunos naturales del pueblo y su malicia gustaba de entrar en conversación con ellos, para divertirse a su costa y a costa de Santa Filomena. Y bien, señores, contestaron algunos, si la justicia está de nuestra parte, aunque la intriga y el dinero esté de la vuestra, después que hemos perdido el pleito, ¿qué tiene de particular que busquemos algún consuelo desahogándonos con nuestra abogada? Así que guardaos de insultarla, que es tan superior a nosotros como terrible en sus venganzas. Otros, con menos palabras, pero todavía más enérgicas, les dijeron: Señores, pocas bravatas, ¿quién les asegura que llegarán vivos al pueblo? Esas palabras, repetidas por otras muchas personas que allí no estaban, fueron el funesto pronóstico de la próxima tragedia. No obstante, nuestros caballeros, por llamarlos de alguna manera, las acogieron con grandes burlas y risotadas. Al pasar por una aldea que había antes de llegar a la villa escarnecida, dio el coche un vaivén con el que estuvo a punto de volcar, y uno de los hermanos dijo al otro: Grande peligro hemos corrido, no sé qué hubiera sido de nosotros si el coche llega a perder el equilibrio. El cochero oía todo esto, y fue él quien luego lo contó. Después, el hermano que había pronunciado las anteriores palabras, acosado de terror, advierte que su corazón late de un modo tan extraño que pasados algunos instantes se ve en el último apuro y se hace forzoso detenerse para proporcionarle algún descanso. En efecto, parado el coche en la aldea, le sacan de él y, aunque bien sano y robusto, muere después de algunos momentos. Este golpe terrible hace fuertísima impresión en su hermano. Era este de complexión más fuerte aún que el otro, pero ¿qué salud puede resistir a la espada vengadora de los santos? También este, culpable de las mismas impiedades y blasfemias,
cayó sin vida algunos instantes después. Y así se verificaron las amenazas proféticas de los paisanos oprimidos, gentes por otra parte de bello corazón, pues olvidando, después del fin trágico de estos desdichados, la cruel injusticia cometida contra todo el pueblo, muchos, dice don Francisco, vinieron a Muñano sin otro objeto que recomendar a los dos muertos a las oraciones de Santa Filomena. Es malo obrar contra justicia en cualquier situación, y peor todavía ganar pleitos injustamente utilizando para ello la posición social y el dinero, y mucho peor aún, utilizar el poder que tiene el juez para dar sentencias contra toda razón, contra toda justicia. Los que administran justicia deben recordar que Dios les ha otorgado ese poder para que lo utilicen honesta y justamente. Darán terrible cuenta de no hacerlo así, y es malicia refinada ir a reírse ante el propio rostro de aquellos a los que tan gravemente se les ha ofendido. Dios todo eso lo castiga muy severamente, y pobre de aquel que no se arrepienta y que no rectifique sus maldades, sus injusticias, como acabamos de ver. Quiero juntar con este espantoso hecho recién narrado otro no menos trágico. Cierto sujeto muy rico se servía de su opulencia y de su crédito para vejar y perseguir a los vecinos del pueblo donde vivía. No había uno que no tuviese motivo para quejarse de sus malas acciones. Y aunque se trató varias veces de hacerlo entrar en orden, de grado o por la fuerza, siempre encontraba una callejuela por donde escapar. Nuestra taumaturga acababa de obrar allí mismo un milagro del que fue testigo todo el pueblo y muchos forasteros. Este hombre no lo fue porque estaba ausente. Vuelve al pueblo, oye la relación de lo sucedido y sin otro fundamento empieza a gritar: «¡Mentira! ¡Embustera!», con otros argumentos de taberna que vomitaba no de otro modo que vomita un áspid su veneno. Bueno, dijeron entonces en la sencillez de su fe las víctimas de sus injusticias. Ya vamos bien, las toma con la santa, pronto quedaremos vengados. Y sin saber cómo ni con qué fundamento, corre y se hace general en la población la voz de que este desdichado no llegaría a ver la fiesta de Santa Filomena. El pueblo, el clero, todos repetían lo mismo. Pasan los días y el tiempo acreditó que esta voz era una verdadera predicción. El sujeto en cuestión murió de repente un mes antes de la fiesta y su muerte, dice nuestro autor, tuvo caracteres evidentes de castigo del cielo. Pero no es permitido, añade, hacerlos públicos. Solo diré que el día de su muerte fue un día de regocijo público, y tal que se compara la alegría del pueblo y la de los pueblos inmediatos a la de los ciudadanos de Betulia, después de la muerte de Holofernes a manos de Judith. Dios nos avisa una y otra vez: tengamos inmenso cuidado con lo que decimos sobre Dios, la Santísima Virgen María, los santos y sobre las cosas sagradas y santas. Tengamos siempre la mayor veneración, aprecio, respeto y sobre todo amor a todo lo sagrado. Bien, pasemos ahora y por un instante del mundo a la soledad del claustro. El hombre con sus miserias se encuentra en todas partes. Lo que voy a referir, dice don Francisco, es demasiado público. Nadie lo ignora en el pueblo donde ha sucedido. Lo expondré, sin embargo, con la circunspección y miramiento convenientes. He aquí el caso.
consiguió el demonio sembrar la discordia en un monasterio de estrecha observancia, y la comunidad se dividió en dos partidos. El uno de ellos, lleno de animosidad contra la superiora y demás autoridades subalternas, encontró desgraciadamente apoyo en un eclesiástico, a quien tenían engañado. Con tal auxilio estaban las de este bando muy audaces y orgullosas. El partido humillado, volviendo sus ojos al cielo, imploraba el socorro de Santa Filomena, cuya reliquia tenían expuesta en el coro. Se veía a estas vírgenes en continua oración delante de la santa, encomendándola a su causa y suplicándola concurriese eficazmente al restablecimiento de la paz. Su confianza era proporcionada a su dolor, pero al principio no tuvo otros resultados que dar ocasión al partido contrario para escarnecerlas, y lo que aún es peor, a permitirse no sé qué desahogos ridículos contra la misma Santa Filomena. El cielo, a lo que parecía, iba muy despacio en actuar, sin embargo la providencia no perdía de vista su objetivo, marchando siempre hacia él, aunque por camino indirecto. Enferma el eclesiástico del que hemos hablado, y en pocos días presenta la dolencia síntomas tan alarmantes que se desespera de su salud, y acuden al monasterio con súplica a la superiora para que proporcione la reliquia de la santa a fin de aplicarla al moribundo. Hubo alguna dificultad porque la reliquia pertenecía a una religiosa muy anciana, y aunque sencilla y celosa, era de genio un poco raro. Pídenla su beneplácito y le niega. Nunca consentiré, dijo, en que la santa salga del monasterio, pues no volvería más. La superiora, sin embargo, juzgó que no debía conformarse con el humor de esta religiosa y se resuelve a emplear un inocente fraude. Sustituye el relicario por otro parecido en todo y, de acuerdo con las demás de la comunidad, envía la santa reliquia al enfermo con orden expresa de que la devuelvan luego que la hayan aplicado al sacerdote. Dan la palabra de hacerlo así. Eterno Dios, cuán terribles sois en vuestros consejos sobre los hijos de los hombres. Apenas llega la santa reliquia a presencia del enfermo, éste es acometido de convulsiones tan terribles que las personas que le rodean se espantan y huyen de él, dejándole solo, y muere. Se podría llegar a pensar que lo acaecido pudiera ser un accidente puramente fortuito, casual, en el que nada debería verse fuera del orden regular. Yo quisiera, dice el autor, poder hacer semejante juicio, pero el concurso de otras circunstancias que horrorizan me obligan a hacerlo muy distinto. Al mismo tiempo que expiró el enfermo, desapareció del relicario la partícula de los huesos de la santa contenida en él, y también la goma con que estaba pegada, de modo que no quedó señal alguna de que allí hubiera habido una reliquia, salvo una especie de mancha superficial a manera de una nube muy ligera, como para dar testimonio de lo que había pasado. En tal estado remitieron el relicario al monasterio y de allí me lo enviaron, dice don Francisco, suplicándome que pusiese otra partícula. Yo lo examiné con atención, mayormente que hacía poco se habían puesto los sellos y la integridad en que estaban bastaba por sí sola para acreditar la verdad del prodigio. Pues no contento con examinarla por mí mismo, llevé el relicario al prelado que recientemente había puesto los sellos. Examina, reflexiona también y queda tan sorprendido como convencido de la verdad del milagro. Don Francisco envió nueva reliquia, pero conservó el relicario y le agregó a otros 6 que ya tenía y que así como éste habían sido despojados de la reliquia por una mano invisible. Me abstengo de hacer aquí reflexiones que se ofrecen por sí mismas. Hay faltas de las que se resiente vivamente el corazón de nuestro Señor.
desdichado del que las comete y del que las aprueba. Los castigos visibles que frecuentemente las siguen de cerca y ciertas circunstancias demasiado notables que se agregan a los rigurosos golpes de la divina justicia son lecciones saludables para los que los ven y para los que las oyen referir. Qui potes capere, capiat. Nos damos cuenta de lo inmensamente grande que son las reliquias y del gran celo que nuestro Señor y los santos tienen por ellas. Dios quiera que nuestro celo se asemeje al de nuestro Señor, al de la Santísima Virgen María y al de los santos. ¿Y qué se dirá del siguiente hecho que vamos a referir? Es el más trágico y espantoso de cuantos hemos manifestado y cuyos testigos todos están vivos. Recordamos que nos está hablando don Francisco, que fue testigo especial de todo lo concerniente a Santa Filomena. Si este caso que vamos a narrar ahora es más espantoso todavía que los anteriores, ¿cómo será? He aquí como lo presenta nuestro autor. Dos hermanos pasaban una temporada en una quinta propia. Nadie ignoraba por las inmediaciones que se habían retirado a ella para entregarse más impune y vilmente a sus vergonzosos desórdenes. Entre los jornaleros que diariamente trabajaban en su heredad, vino un día una joven, pobre pero virtuosa, que bajo la protección de Santa Filomena había consagrado a Dios su virginidad. Frenético uno de estos brutales por robarla un tesoro tan precioso, arregla y dirige contra ella su plan de ataque. Pero si ha podido aislar su presa, no puede conseguir que consienta en el crimen que la propone su infame pasión. ¿Se acabará la lucha con la repulsa? No se ablanda el gavilán con los tímidos y sentidos lamentos de la vecilla. En vano le hace reparar la virtuosa doncella en el color del vestido que llevaba, símbolo de la muerte y señal clara de que su cuerpo está consagrado al Señor de su alma. En vano le presenta el crucifijo que lleva pendiente del cuello. El desventurado la arranca el crucifijo y, ciego y sordo por el influjo del infierno, ultraja un tiempo con abominable violencia al Creador y a su criatura. Se aplaude de su triunfo el execrable, y entre tanto su triste víctima corre a desahogar su dolor en el seno de su madre. Esta, herida vivamente del sacrilegio y privada de auxilio humano, sale con su hija y, postradas a los pies de Santa Filomena, derraman la amargura de su corazón ante la que es amparo de los desvalidos. A la noche siguiente se aparece la santa a la madre y le dice: todo corre de mi cuenta, yo sé lo que he de hacer. A pesar de esta promesa, se presentan a la mañana al juez del distrito, pero este caballero, que era un excelente cristiano, juzgó no era conveniente hacer un proceso judicial, pues dichos hermanos eran personas muy influyentes y podrían conseguir poner de su parte al juez. Creedme, las dijo, encomendad el negocio a Santa Filomena y vivid tranquilas, pues está ella tan interesada como vosotras en vengar este ultraje. La buena madre le refiere entonces lo que le había pasado en la noche precedente, donde Santa Filomena se le había aparecido, y el virtuoso juez se confirma en lo oportuno y conveniente de su consejo. La santa había empezado ya a cumplir su palabra, porque se presentó la misma noche al brutal criminal en cuestión y le intimó reparase pronto los agravios hechos a la doncella, o de lo contrario experimentaría los efectos de su indignación. Asustado con esto, refiere a su hermano lo que le ha sucedido, pero no dura mucho tiempo la impresión, la cual disipan 4 chanzas,
y un poquito de zumba de su confidente. Los meses iban pasando y no se veían los resultados, con lo que la afligida madre redoblaba sus oraciones a la santa. Por fin se le aparece por segunda vez la taumaturga y le dice: si para tal día, y fijó el día, no se ha verificado la satisfacción pedida, vendré a tal hora, que también señaló, y me vengaré de un modo estrepitoso. En la misma noche se dejó ver la santa del culpable y le hizo igual intimación. Sobrecogido esta vez mucho más que el anterior, se lo descubre a su hermano y éste consigue tranquilizarle, o más bien endurecerle contra sus remordimientos. Son fantasmas, le decía, hija de tu imaginación sombría, y el remedio contra ellas es el desprecio y la diversión. Así lo hizo. Veamos si fue para bien. Pero antes debemos hacer con nuestro autor una observación importante, a saber, que se hicieron públicas con mucha celeridad estas dos apariciones, siendo ellas el asunto de las conversaciones, y se comentaba el desastre que debía verificarse tal día y tal hora. Bastante antes del espantoso desenlace, no se hablaba de otra cosa. Llega ese día y también la hora anunciada. De repente y poco después de mediodía aparecen en la heredad del culpable dos hombres cuyas malas trazas indicaban el objeto de su misión. Avanzaban por medio de las tierras sin hablar una palabra. El granjero, que trabajaba a alguna distancia, los ve y los saluda con un torrente de injurias y amenazas por andar pisando los sembrados. Pero los recién aparecidos, sin cuidarse de los gritos, siguen su camino a paso lento, uno en pos del otro, sin desviarse un palmo y sin mirar siquiera al granjero, que venía acercándose a ellos. Este se cree despreciado y, montando en cólera, se arroja sobre ellos y levanta la mano para descargar el golpe. A esto, uno de los desconocidos hace un ligero movimiento con su mano y le echa fuera las entrañas, derribándole bañado en su sangre. Se tiene por muerto y grita a sus amos para que salgan a vengarle. Acuden estos, en efecto, armados y furiosos como dos leones. El que se acerca primero es también el primero que cae a los golpes de la divina justicia. «Hermano», exclama, «soy muerto», y expira. Enfurecido y loco de dolor, el hermano, que queda vivo con la doble desgracia, se arrojó ciego sobre ellos y alcánzale el tercer golpe, dado de la misma manera, cae al suelo y fallece. El granjero, que conserva la vida por especial providencia de Dios para dar testimonio de este horrible castigo, lo vio y lo oyó todo, y dijo que, acabada la ejecución, desaparecieron súbitamente los desconocidos, y a pesar de las muchas personas que acudieron a sus gritos y a los de sus amos, pues siendo el tiempo de la recolección estaba el campo lleno, ni una sola ha dicho que los haya visto ni venir ni marchar. Nunca más se les ha vuelto a ver. La policía ha practicado todas las diligencias imaginables y no ha recogido el más leve indicio. ¿Qué habremos de concluir de aquí? El pueblo está persuadido que eran dos demonios de que se sirvió la divina justicia para tomar venganza de estos criminales. Recordaban las 4 apariciones, el día y hora señalados, y todo fue tal como el mismo suceso acreditó.
reparaban que el cadáver del criminal cayó en el mismo paraje en que tiró el crucifijo que arrancó a la doncella. Y por último decían, si hubieran sido asesinos ordinarios, ¿cómo es que nada se sabía de ellos? El granjero, que estaba en la misma persuasión, refirió también el caso a unos misioneros que vinieron poco después, y éstos vieron unas señales tan marcadas de justicia enteramente divina que lo predicaban en sus sermones, haciendo tal relato un extraordinario efecto en los oyentes. Y entre esos oyentes estamos ahora nosotros, y la verdad es que son cosas tan impresionantes que marcan para bien el espíritu. Estos terribles casos y otros semejantes, Dios nos los pone de ejemplo para nuestro bien y para que tomemos horror al pecado y a cualquier ofensa, por más mínima que sea, a la majestad divina. Y debemos saber que generalmente nuestro Señor espera castigar en la otra vida, pues cuenta con toda la eternidad para hacerlo. Y cuando castiga en vida, es para ejemplo de los demás. Como hemos visto en todo lo narrado recientemente, Dios, Santa Filomena, avisaba una y otra vez para que se arrepintieran y cambiaran de proceder, pero en vez de humillarse, reconocer los graves pecados, pedir perdón y rectificar el mal camino, hacían lo contrario, empecinándose aún más en el mal. Si analizamos nuestra propia vida, durante la misma, estoy seguro de que todos habremos tenido más de un aviso del cielo para que dejáramos de hacer tal cosa, para que cambiáramos tal actitud, para que cada uno lo sabe. Tomemos nota por lo recién escuchado de que es importantísimo hacer caso a esos avisos celestiales, por pequeña que sea su materia. Y estamos llegando a la conclusión de este cuarto capítulo sobre nuestra bien amada Santa Filomena. Comprobamos y volvemos a comprobar que Dios nuestro Señor se volcó con ella, ya que son innumerables e incalculables los milagros y gracias que sus devotos en cualquier parte del mundo han recibido. Esto que acabamos de escuchar, pienso que para nuestros espíritus tiene un valor excepcional y deberemos reflexionarlo y rumiarlo más de una vez. Y todo lo podríamos resumir en una corta pero sustancial frase: con Dios no se juega. Dios haga que siempre tengamos estas 5 palabras muy patentes en nuestra vida y obras. Con Dios no se juega. La sentencia es pequeña, el contenido inabarcable. Todavía nos quedan importantes cosas que decir sobre la gran niña santa Filomena. En el próximo capítulo, que será el 5º y último, hablaremos, entre otras muchas cosas, del que fue llamado el mayor milagro de Santa Filomena. Entretanto, no dejemos de obrar bien y rezar mucho, y os sería muy beneficioso tratar de haceros buenos amigos, tratar de ser muy devotos de la prodigiosa valedora Santa Filomena. Si lo hacéis así, habréis hecho un negocio redondo. Con ella os dejo.